por el sistema de este mundo. Por eso el Señor quiere que volvamos a su palabra y te dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor habla que a través del clamor, a través de acercarnos al Señor, el Señor habla que nos va a responder, que va a ser accesible lo que no conocemos, lo que no sabemos. Entonces, hoy por hoy, no podemos menospreciar lo que Dios nos está hablando, porque Dios nos está enseñando a cómo acercarnos a Él y nos está diciendo que esas cosas grandes, inaccesibles, que son para nosotros, las vamos a conocer. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Él con un clamor diferente, con un clamor sincero, no con palabras repetidas, no con palabras adornadas de sabiduría humana, o como hemos escuchado, o como hemos aprendido, sino con una sinceridad de corazón. Clamar para que Dios mueva su mano. En el clamor sincero es donde Dios dice que vamos a llegar a esas cosas inaccesibles. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para aquellos que le buscan. Eso dice la palabra de Dios. Por eso podemos buscar muchas referencias de lo que nos habla el Señor cuando nosotros queremos realmente acercarnos a ese Dios todopoderoso y decirle cómo nos sentimos, decirle lo que sentimos por este mundo, por este país, por esta ciudad, por estos vecinos, por cada persona que está a tu lado en este momento. ¿Por qué? Porque todos estamos envueltos en una misma situación. Y seguramente que permitido por Dios. ¿Por qué? Porque al Señor no se le escapa nada. Porque el Señor no dice en su palabra que no hay una hoja de un árbol que no caiga sin que Él no la tenga en cuenta. Aún, dice el Señor, que el cabello nuestro está contado y si cae uno, Él lo sabe. Imagínate cómo el Señor se le va a pasar este momento, esta pandemia. No es algo que se le ha salido de control al Señor. El tema es que Dios permite estas situaciones para nuestra vida, para que aprendamos a clamar como es debido, que aprendamos a orar, que aprendamos a acercarnos a Él, que vengamos a Él a tener un encuentro. Lo único que debemos hacer es no menospreciar lo que la enseñanza, no es menospreciar el vaso. ¿Sabes? Que muchas personas, por no oír, se encuentran en situaciones alejados de Dios. O bien el Señor los ha puesto en lugares de humillación. ¿Por qué? Por menospreciar la corrección, por menospreciar su palabra. Hace un tiempo atrás me tocó una situación, hace bastante tiempo, hace unos años atrás, donde el Señor me habló una palabra donde decía que antes de la altivez, antes de la honra viene la altivez. Y bueno, yo busqué esa palabra porque quería saber qué significaba altivez, qué significaba ser sabio en la propia opinión. Acá dice, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo podía compartir y entonces anoté la palabra, y cuando este varón vino, le entregué ese papel y le dije, el Señor te está hablando. El varón lo que hizo es tomar mi papel y le habló a mi esposo y le dijo, mira, tu esposa me quiere predicar. Él en algún momento se sintió seguramente superior y sintió que como una mujer le iba a hablar. Teníamos una relación con este varón, entonces ¿qué podíamos experimentar? Era conocer a su esposa, y ahí me di cuenta por qué él menospreciaba. Porque él tenía el concepto de que la mujer debía callar. Entonces pasó el tiempo, su esposa, la verdad, muy sumisa, una sierva, se notaba esa humildad en su espíritu, pero el varón la tenía sometida. Te digo algo, ese varón hasta ha menospreciado el consejo de su esposa, ha menospreciado el valor que tenía esa esposa al lado de él. ¿Por qué? Con el tiempo, un día nos chocamos frente a frente. Él estaba coqueteando con 2 mujeres en un auto. Él no sabía dónde meterse cuando nos vio.
porque íbamos con mi esposo en nuestro auto y él estaba de una manera sonriente, coqueteando con dos mujeres que seguramente no les estaba predicando, no les estaba evangelizando, ni nada por el estilo. Sabes que el tiempo te demuestra justamente lo que el Señor le estaba hablando, que antes del quebrantamiento es la soberbia de no querer oír lo que Dios advierte. ¿Vos creés que por quién lo puede hacer el Señor? ¿Creés que lo tiene que hacer por un ángel que se te aparece? Tiene que hacerlo, si no viene el pastor, viene el ministro, viene el arcángel Miguel. Realmente ahí recién Dios te va a advertir. Este hombre menospreció el consejo de Dios, menospreció la palabra de Dios, no me menospreció a mí. Porque el Señor mismo nos dice en su palabra, cuando ustedes se sientan menospreciados, perseguidos, no los menosprecian a ustedes, me menosprecian a mí, porque ustedes llevan la presencia. Nadie se puede callar después de que Dios ha hecho algo en su vida. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hablad. ¿Por qué no vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Por qué no vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿Por qué no vamos a decir, como dijo María Magdalena, ¿dónde han puesto a mi Señor? Ella misma no le conoció, pero una vez que el Señor le habló, le dijo, andá y avisale a los discípulos. Aún los discípulos no le creyeron. Sin embargo, ella estaba anunciando que el Señor había resucitado. Y hoy yo te estoy anunciando. Podés tomarme como una piedra, podés tomarme como una sierva, podés tomarme como la burra de Balaam, como te hablaba ayer. Pero yo te estoy diciendo, Cristo viene. Y el Señor te dice a través de mi boca, clama a mí y yo te responderé. No dice que yo te voy a responder como sierva de Dios. Te dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios habla a una persona, cuando Dios quiere ministrar una vida y quiere que una vida se vuelva a Dios, es porque a Dios le interesa tu vida, tu casa y tu familia. No lo está haciendo para que yo sea vista en este momento. No lo está haciendo para que yo salga en los medios a ser famosa. Lo está haciendo el Señor. Está usando este vaso para que yo pueda anunciarte lo que viene. Porque aquel que reconoce los tiempos, aquel que mira por los tiempos que se está viviendo, es el que puede hablar. ¿Sabes por quién viene el Señor como ladrón en la noche? Por aquel que no le espera. Porque nadie espera a un ladrón que venga a su casa. Viene, entra, y si estás durmiendo y si te va bien, entra, roba y se va. Pero muchas veces pasa que viene el ladrón, viene, mata a tu familia, o los encierra, o los ata, o viene y tiene maltrato con todos. O te pide dinero, te lleva a andar de banco en banco como suele pasar en Buenos Aires. Entonces, no menosprecies la palabra de Dios. La palabra de Dios no es menospreciada, así te la hable una piedra, porque si nosotros callamos, dice la palabra, las piedras hablarán. Y si no aprendiste a oír, si no aprendes a oír a un siervo, a una sierva, a una piedra, a una burra, ¿a quién vas a oír? Aquel que te está advirtiendo, Cristo viene, Cristo regresa. Entonces, oí la palabra de Dios, oí la palabra de salvación, la palabra que te ministra, la palabra que te da vida, que hoy te está diciendo, vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse a mi reprensión, vuélvanse a mi palabra, oigan mi voz, entren en sus aposentos, cierren la puerta. El Señor mismo hoy nos ha encerrado, hoy el Señor mismo ha hecho que nosotros cerremos la puerta, que cerremos la puerta y nos metamos con Él, que creemos un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, que podamos anunciar las buenas nuevas, pero Él quiere alimentarnos primero para que podamos salir en público, dice el Señor, para que podamos salir recompensados en público. A veces queremos mejor la recompensa antes que salir a anunciar. Y salir a anunciar, sabes que trae mucho vituperio, trae burlas, trae personas que se ríen, personas que de repente juzgan, personas que te señalan y que se cree este o que se cree esta que está hablando la palabra. Simplemente un vaso de barro lleno de la presencia de Dios, porque eso dijo el Señor, serán en mis manos como vasos de barro para llevar mi presencia. Y es exactamente lo que el Señor te viene a decir. Transformate en un vaso de barro y lleva mi presencia a otros que lo necesitan, porque muchos están hoy apuntando, señalando, criticando, en vez de entrar y decir, voy a hablar la palabra,
voy a ir y voy a anunciar lo que el Señor me dijo. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden que Dios nos dio. Es una orden que tenemos que cumplir. No es si querés, si podés, si te animás. Podés no animarte, podés no querer, pero el Señor te está dando una orden, el cual un día vamos a tener que dar cuentas. Porque el Señor un día te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero también podría decirte, no te conozco, no sé quién sos. Porque podemos andar en nuestros propios caminos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias emociones. Tal vez, como dice la palabra, unos evangelizan por vanagloria, otros evangelizan por contienda, mas nosotros el evangelio lo predicamos por amor a Cristo, porque sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, sabemos que su mano nos ha sostenido, sabemos que su diestra nos ha sostenido, sabemos que su palabra se ha hecho viva y eficaz en nosotros, que su palabra es la única que nos movió a este lugar, que sus promesas fueron las que nos guiaron a que podamos creerle al Señor y nos podamos haber movido de 7.000 kilómetros a este lugar, creyéndole que hoy teníamos que traer una palabra para Puerto Iguazú y para el que quiera oír la palabra de Dios. Porque eso es lo que somos, trompetas del Señor. Por eso esta radio se llama FM Shofar, trompeta de Dios en el tiempo propicio. Hoy es un día de la trompeta, anuncia el regreso del Señor. Eso es lo que estoy anunciando, que el Cristo viene. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica la palabra? ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está desordenada? ¿Tu casa está vacía? ¿Están tus hijos como ese siervo que se fue el Señor y dice que él empezó a golpear a los criados, empezó a golpear a los de su casa porque pensó que el Señor tardaba en volver, y además el Señor regresa y castiga a ese siervo por infiel porque no se puso a cuenta, porque no hizo lo que tenía que hacer? Esto es lo que nos viene a hablar el Señor hoy. No es cuestión de que hagamos oído sordo o que digamos, esto ya lo escuché, esto yo ya lo sé. ¿Sabes qué? No seamos sabios en nuestra propia opinión, porque de nada va a servir la propia opinión, de nada va a servir que nosotros queramos aparentar y tener apariencia de piedad, apariencia de religiosos, apariencia. No se va a tratar de apariencia. ¿Sabes de qué se va a tratar? De una iglesia que se prepara, de una iglesia que se dice que se reviste, como dice, de lino fino, sin mancha, sin arruga, y espera a su Señor. ¿Cómo lo vamos a esperar? A los pies, como hizo María, porque no nos queda otra que estar a los pies oyendo la palabra para salir a poner en práctica lo que el Señor le enseñó a María. Hoy nosotros somos esas Marías que nos sentamos a los pies del Señor a oír, pero no solamente para llenarnos y estar gorditos nosotros y no dar de comer a nadie. Si Dios me dio este lugar, si Dios me dio la radio para poder hablar, es porque hay que anunciar las buenas nuevas, anunciar su venida, lo que se va a cumplir. Lo que se va a cumplir. Dios dijo que venía su Hijo a la tierra a rescatar lo que se había perdido, y un día nació. Nació en un vientre de mujer. Nació para salvación de los hombres. Ese es el plan de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cumplió su ministerio en 3 años, cumplió su llamado, estuvo en las cosas del Padre todo el tiempo que le fue necesario. Todo ese tiempo estuvo por vos y por mí aprendiendo, oyendo, escuchando las enseñanzas de su Padre, guiado por el Espíritu. Cumplió todo lo que tenía que cumplir. No pecó, no se halló pecado en él, no se halló mancha en él. Y sin embargo, los hombres le dieron la espalda. No desearon, dice, lo menospreciaron, como habla Isaías 53. Menospreciaron al Señor. Ninguno, y hasta hoy mismo, muchos siguen menospreciando al Señor, tomando en poco su palabra, su llamado, tomando en poco a los que hablan de la palabra. Pero el menosprecio que hoy tenemos puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque el Señor está anunciando su venida. Y es día de salvación, es día propicio, es día
favorable. Es un día donde el Señor dice que los hijos de Dios tienen que manifestarse con ese poder que Dios les ha dado, poder de lo alto, poder que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Cuando dice el Señor, abre tu boca y yo la llenaré, ¿qué crees que sale de tu boca? Poder de Dios para salvación, poder de Dios para arrepentimiento, poder de Dios para poder reconocernos en qué situación nos encontramos frente a la palabra de Dios y en qué nos tenemos que volver. El Señor nos advierte, el Señor es bueno, es misericordioso, sus misericordias se renuevan cada mañana por tu vida y por mi vida. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuenta, para que nos volvamos a Él, para que busquemos su rostro, para que aprendamos su palabra, para que pongamos en práctica lo que Él nos enseñó. Que no seamos como la tsunamita que lo espera, pero que se quedó dormida y su Señor pasó. Porque es peligroso el momento que estamos viviendo. Por eso mi corazón velaba, dijo la tsunamita. Yo dormía y mi corazón velaba. Sí, podemos estar seguros del Señor que tenemos, el Dios todopoderoso que tenemos, y creer y proclamar de ese Dios y hablar, pero estar dormidos en algún área donde el Señor quiere visitarte, quiere hablarte, pero no podés reconocer su voz, porque tu espíritu está dormido. Te has quedado solamente con lo que un día escuchaste, con lo que un día aprendiste, y no buscas el renuevo que viene por el Espíritu, el renuevo que viene por su palabra, donde el Señor te dice, cerrá tu puerta, entrá a tus aposentos, habla con tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te va a oír. Tiempo de clamor, de un clamor genuino por las almas. Es un clamor que no tiene que ver con una oración repetida, no tiene que ver con palabras adornadas ni conocidas, tiene que ver con un clamor genuino, un clamor que sale desde tus entrañas. Si hemos de orar como conviene, dice la palabra, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo clama por nosotros, pero nosotros debemos clamar y pedirle a Dios que venga ese espíritu de clamor sobre nuestra vida, para que aprendamos a clamar por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por los que Dios ha puesto en nuestras manos. Primero nuestra familia, Dios ha puesto en nuestras manos para pastorear, porque ese es nuestro primer ministerio. El primer ministerio que Dios te ha dado, varón, mujer, es tu casa. Si no podés pastorear bien a tu familia, tu casa, si no podés tratar bien a tu esposa, ¿cómo vas a tratar bien a la esposa de Cristo? ¿Cómo vas a tratar bien a los hijos de Dios? Si no podés tratar bien a tus hijos, si no pudiste orar por tus hijos, no podés querer orar por una multitud que venga a tu iglesia. Esa es la responsabilidad que hoy Dios nos ha dado. Por eso Dios nos enseña. Nos hemos equivocado, hemos fallado, pero sabés que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no nos hemos apartado, porque nos hemos humillado a oír. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, esto lo hice mal. Señor, ¿qué tengo que rever? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y seguramente que el Señor no te dice, salí a criticar, salí a darle palo a la otra iglesia, salí a criticar a aquel que tiene así o asá o en esto. Mira, cada uno haga como ha creído, porque de nada sirve la apariencia. De nada sirve que hoy no creas en una red social o que digas, no, porque ¿qué van a predicar? Porque ahí predica el diablo. Y sin embargo, tapás tú con una frazada un televisor que tenés en tu casa. ¿Por qué? Porque viene el pastor. Eso es hipocresía y eso es apariencia. Y te cuento que no es algo que yo lo sé porque lo sé porque me lo ha contado la misma persona que ha salido de esos lugares. ¿Para qué aparentar? Si creíste que no debías mirar, no mires. Pero no aparentes solo porque vino el pastor, porque el primero que te está mirando es el Señor. En todo caso, el que vamos a rendir y vamos a dar cuenta es el Señor. Dice, ¿de qué sirve temerle al hombre? Si al que debemos temer realmente es aquel que puede echar nuestra alma al infierno, dice la palabra. Imagínate la gran diferencia. Es una gran diferencia. Si no podemos temerle a Él, ¿cómo podemos decir que le tememos al hombre? Es como decir que vamos a cumplir las leyes espirituales si no cumplimos las leyes terrenales. Te pasás un semáforo en rojo, doblás en un lugar por donde no tenés que doblar, y nos pasa. Solemos tener esa actitud porque somos humanos, pero el tema es que Dios nos habla para que cambiemos la actitud, para que reveamos lo que estamos haciendo. Hasta que, cuando aprendemos, cuando vino la consecuencia y nos dio con todo y ahí, esto tendría que haber hecho yo antes.
porque el Señor me venía hablando. Y ahí rogamos, clamamos, lloramos. Como estos que están saliendo a las calles y bueno, dicen no hay que salir, hay que usar barbijo, hay que tratar de cuidar al de al lado, pero sin embargo, no, los hijos visitan a los abuelos, los nietos, y de aquí para allá todo el mundo hace lo que quiere. Bueno, el Señor dice que el que obedece tiene la bendición. Y si no podemos obedecer lo terrenal, no podemos decir que obedecemos lo espiritual que no vemos, porque eso es una mentira, es un engaño a nosotros mismos. Y eso es hipocresía, saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Hipocresía. El Señor los trató de hipócritas a los fariseos, a los escribas, porque le dijo que eran tumbas blanqueadas, que oraban en las plazas y trataba de que todos lo vieran. Sin embargo, no sabían reconocer al Señor. Hubo uno que entró a la casa de Bartimeo, entró a la casa de él y creo que no era Bartimeo sino Simeón, ¿no? De Simeón, y le dijo, entró la prostituta con un vaso de alabastro para ungir la cabeza del Señor. Y este varón, en su mente, en sus pensamientos, dijo, si este fuera profeta, reconocería quién es esa mujer que quiere ungirle, que quiere derramar ese perfume. Sin embargo, el Señor, que sabía y conocía los pensamientos, le dijo, cuando vine a tu casa, no me recibiste ni siquiera con un beso. No pusiste agua para que enjuagara mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Así que lo que hizo le será contado. Imagínate que el Señor mismo redime a veces a los que juzgan, critican y se sienten superiores porque no se acuerdan de dónde los sacó el Señor, porque no se acuerdan de quiénes eran antes. Entonces miramos sobre los hombros y de repente menospreciamos al que habla la palabra. Pero no importa, porque ese menosprecio un día te lo va a hacer ver el Señor. El Señor te va a decir, en tu casa hubo profeta y no quisiste oír. Y el Señor también te lo puedo decir por experiencia propia. El Señor me dijo decirles que son casa rebelde, que no quieren oír mi voz. Y bueno, gracias a Dios que aprendí que si yo no hablo, la sangre de esa gente iba a ser contada sobre mi cabeza. Si se vuelven a mí, dijo el Señor, bien has hecho. Pero si no les hablas y ellos no tienen la oportunidad de oír, la sangre de ellos va a correr por tu cabeza. ¿Y sabes cómo aprendí a obedecer? Y tuve que decirles, dice el Señor, que son casa rebelde. El Señor más abajo me dijo, andate, ellos un día sabrán que hubo profeta en su casa. Eso es predicar el Evangelio. No es llevarnos siempre el aplauso y llevarnos siempre el golpecito en el lomo. No lo vamos a hacer siempre. Vamos a tener más de un enemigo porque si al Señor lo vituperaron, si al Señor lo menospreciaron, ¿qué nos queda a nosotros? Dice que el mundo no nos conoce porque no corremos en el desenfreno que ellos corren. Dice que el mundo nos menosprecia, no nos conoce, no nos reconoce, porque dice que no corremos en el mismo desenfreno. Dice que se burlan, se ríen, pero el Señor dice, bienaventurados sois, porque cuanto a ustedes los menospreciaron, a mí me menospreciaron. Y eso es lo glorioso, ver la justicia de Dios también es un gozo, porque también tuve la oportunidad de vivir esa situación. Y no te quiero contar cómo está esa casa. Y ojalá todavía estén a tiempos de oír y de volverse a Dios, porque menospreciaron el vaso, menospreciaron la palabra, menospreciaron la presencia del Señor, porque nosotros solamente somos usados como vasos de barro, dice el Señor. Entonces el Señor te dice hoy, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a cada familia, a cada oyente. Dios te bendiga.